Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, el día de hoy quiero compartirles una respuesta a una pregunta que me hicieron en estos días. ¿Será que yo como contribuyente puedo imputar los saldos a favor que traigo del régimen de renta ordinario al régimen simple, a los anticipos bimestrales, a las declaraciones del formulario 2593? ¿Podré hacer eso? ¿Puedo, como dicen los contadores, podré arrastrar el saldo a favor que traigo de renta para las declaraciones bimestrales del simple? Mi respuesta, mi aproximación es que no, no se puede hacer. Vale aclarar, hasta que el Consejo de Estado no emita una sentencia definitiva zanjando la cuestión, todo esto no son más que aproximaciones interpretativas que los contribuyentes deben tener en cuenta antes de lanzarse a tomar decisiones o a extraer conclusiones de esta situación. Algunos contribuyentes encontraron que en el formulario 2593 de los anticipos bimestrales, el renglón 49 tiene un renglón para que yo como contribuyente incluya, textualmente dice el formulario, las retenciones que me fueron practicadas antes de pasarme al régimen simple. ¿Sí? Entonces, ha habido personas que les ha parecido muy fácil simplemente decir, bueno, pues yo traía un saldo a favor de mi régimen de renta ordinaria, producto de esas retenciones, y cuando me paso al simple, el formulario del anticipo me pregunta pues que a cuánto asciende eso. Fácilmente toman el saldo a favor de renta ordinaria y lo meten ahí en el 2593, renglón 49, y eso obviamente pues les genera un menor valor a pagar de su anticipo del simple. Por otro lado, no la hay una prohibición expresa en el régimen legal tributario colombiano donde diga que no se puede traer el saldo a favor de renta ordinaria e imputarla dentro de las declaraciones del régimen simple. Una prohibición expresa, prohibido hacer eso, no lo hay. Así escrito, no lo hay. No la hay. Entonces, si se suma una cosa con la otra, no está expresamente prohibido, y algunas personas pues han visto que en el formulario dice, oiga, aquí tráigame sus retenciones antes de ser régimen simple, pues han interpretado que pueden válidamente traer los saldos a favor de renta ordinaria y ponerlos ahí, meterlos ahí. Al respecto, yo digo, el artículo 815 del Estatuto Tributario es el que pone la regla de cómo se pueden imputar saldos a favor. La imputación de saldos a favor, nos dice la norma, se puede hacer para el siguiente periodo gravable del mismo impuesto. Y aquí quiero resaltar estas palabras clave. Mismo impuesto. Yo puedo, de mi declaración de impuesto de renta, si hay un saldo a favor, imputarlo en la siguiente declaración de renta del siguiente periodo gravable. Como el régimen simple me agrupa renta, industria y comercio, IVA, consumo en una misma declaración, ¿será que yo puedo decir que el régimen simple es el mismo impuesto de renta como para poderme traer el saldo de renta e imputarlo en el simple? Al respecto nos dice el artículo 903 del Estatuto Tributario que el simple es un impuesto unificado que sustituye la renta ordinaria. Entonces, veamos que el simple es un impuesto unificado que sustituye la renta ordinaria y todo lo demás. Entonces, acá ya nos toca ponernos etimológicos. Nos vamos para el diccionario de la RAE. ¿Qué es sustituir? Sustituir es cuando una cosa ocupa el lugar de otra. Así dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, si una cosa ocupa el lugar de otra, y eso es sustituir una cosa, otra cosa, pues una cosa y otra cosa no son la misma cosa, ¿sí? Por eso es que hay una sustitución, porque hay una cosa distinta de otra, pero que va a tomar su lugar. Y estamos viendo que eso es lo que ocurre con el régimen simple, al ser un impuesto unificado que toma el lugar que tenían antes la renta, el IVA, el consumo y el industria y comercio. Pero entonces, de acuerdo a ese verbo que usa la norma, sustituir, entendemos que el régimen simple y su impuesto unificado no son el mismo impuesto de renta.
Y como no son el mismo impuesto de renta, entonces yo no puedo y aplicarle la imputación del artículo 815 que me dice que tiene que ser el mismo impuesto en el siguiente periodo gravable. Además, en complemento, si nos vamos al decreto único reglamentario del sector tributario, entonces el decreto único reglamentario nos muestra que para el caso, por ejemplo, cuando yo soy régimen simple y me aplican retenciones indebidas, dice la norma, retenciones indebidas. ¿Por qué son indebidas? Porque como yo soy régimen simple no me tienen que hacer retenciones. El día que eso pasa, entonces yo no puedo tomar esas retenciones, por ejemplo, de renta e imputarlas en mis anticipos de simple ni en mi declaración anual del simple. Entonces, ese pedacito me muestra, por ejemplo, que yo no puedo revolver renta, retenciones de renta con mis anticipos del régimen simple. Y esa situación va en concordancia con la interpretación que acabamos de ver, donde el régimen de renta me resulta siendo distinto del impuesto unificado del régimen simple y por esa razón no puedo tomar el saldo a favor del uno e imputárselo al otro. Y lo mismo pasa entonces con esas retenciones indebidas. Yo no puedo imputar las retenciones que me hicieron de renta y llevármelas para el formulario de régimen simple y meterlas ahí. No se puede. Son cosas diferentes y van en bolsillos diferentes. Bueno, finalmente entonces queda la pregunta. Bueno, y ese renglón 49 del formulario 2593 donde dice ponga aquí las retenciones que le practicaron antes del régimen simple, ¿qué pasa con ese renglón? Entonces, ¿a qué se refiere o a qué obedece? Bueno, pues también nos dice el decreto único reglamentario que se podrá imputar dentro de la primera declaración bimestral del régimen simple las retenciones que le practiquen desde el 1 de enero del año en que usted se vuelve simple hasta el momento en que efectivamente cambió de régimen. ¿Por qué razón? Claro, porque hay personas que inician el año el 1 de enero y todavía no han tomado la decisión de pasarse al régimen simple. Entonces pasa enero, el 10 de enero, el 20 de enero, el 30 de enero, el 10 de febrero se pasan al simple. Y el 10 de febrero cuando se pasan al régimen simple ya han estado varios días del año haciendo transacciones con clientes, con proveedores y les han practicado retenciones. Entonces esas retenciones y solo esas de ese pedacito son las que se pueden meter dentro de ese renglón 49 del formulario 2593. Entonces la pregunta, ¿qué pasa con esos saldos de renta que yo tenía allá en renta ordinaria y me paso al simple? No los puedo imputar acá. ¿Qué hago con eso? Pues la respuesta es hay que hacer un trámite ante la DIAN para solicitar su devolución o compensación. Entonces hay que ir a la DIAN, decirle, oiga DIAN, yo tengo estos saldos a favor que eran de renta, como no los puedo meter en el simple, entonces me presento aquí para poder hacer la solicitud para que usted me devuelva eso o me lo compense con otras cosas que yo le esté debiendo. Y esa devolución pues tiene unas reglas, eso ya será tema de otro video, pero por el momento espero haber dejado claras las razones por las cuales yo como abogado interpreto la norma tributaria y doy la base de por qué razón no es válido legalmente traer los saldos de renta ordinaria y meterlos dentro del simple, a pesar de que algunas personas sostienen que sí se puede, motivados por la inexistencia de una prohibición para hacerlo y la existencia de un renglón cuya redacción es ambigua y es confusa dentro del formulario 2593. Espero que esta información les haya sido de utilidad, espero que les llegue oportunamente antes de que se metan en problemas. Ya nos estaremos viendo para más capsulitas con más información que puede ser útil para usted y para su negocio. Chao, chao.